Muy bien, y antes de continuar, quería hacerles una pequeña acotación de en qué momento usamos qué formularios. Actualmente y desde finales del 2024 que se retiró uno de los formularios de la I-864, una de las modalidades que había. Actualmente tenemos tres variantes de la I-864, la original, la EZ y la I-864A. Vamos a ver en qué casos se va a usar cada uno rápidamente, porque sí considero que es sumamente importante que aprendamos a distinguir cuándo se va a usar cada uno, ¿no? En este caso tenemos el formato I-864. ¿En qué momento se va a usar el I-864? Esta información la tienen detallada en el PDF que les voy a entregar, ¿ok? Pero a grandes rasgos les digo que el I-864 regular se usa en los casos en los que el peticionario de la I-130 no es el mismo que el sponsor, el que está solventando o el que está firmando la I-864, no son la misma persona, no hay una coincidencia. ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque a veces el peticionario, sus bienes no son suficientes para que califique como sponsor. Entonces, tiene que pedirle a alguien más que lo sustituya, que sea su sponsor o lo que es un joint sponsor. Entonces, cuando tenemos joint sponsors, personas adicionales que están fungiendo, que están respaldando esa petición de inmigración con sus bienes, entonces tenemos que llenar la I-864. ¿Cuándo más? Cuando el peticionario no está inmigrando solo, ¿ok? Cuando el peticionario está solicitando, digamos, a la cónyuge y a los hijos dentro de una misma aplicación, ¿ok? Si se está llenando una I-130 para la esposa más los hijos menores de edad, entonces no se puede llenar, perdón, no se, si el peticionario está solicitando o está pidiendo a través de la I-130 a la esposa más los hijos dentro de la misma petición, entonces es obligatorio presentar la I-864 porque ahí hay campo, hay más amplitud para incluir a cada una de las personas que se está patrocinando. Eso lo vamos a ver punto por punto cuando veamos el llenado del formato I-864. Pero a grandes rasgos necesito que entiendan en qué momentos se va a usar o se va a llenar o es preferible, es necesario usar la I-864. ¿En qué otro momento se va a usar la I-864? Bueno, cuando el peticionario. ¿Cuándo más se va a llenar la I-864? Prácticamente en todos los casos en donde las condiciones para el llenado de la I-864EZ no están cumplidas, las tres condiciones de las que ya hablamos. ¿En qué momento se va a usar la I-864EZ? Esto es muy importante y interesa mucho que conozcan la manera en que van a usar los formatos. La I-864EZ se diseñó para que sea la versión más fácil y más amigable dentro de esta serie de formatos de patrocinadores. La I-864 solamente se puede usar si se reúnen, sí o sí, estas tres características, las tres. Si falta una, ya no podemos usar la EZ. Tenemos que usar la I-864 regular, sin letras al final, como la que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Para poder usar la I-864EZ, vamos a ver que tenemos que el peticionario y el patrocinador tienen que ser la misma persona, tiene que haber una coincidencia, ¿ok? Eso es cuando manejamos una I-130 o cuando es un proceso consular. El peticionario tiene que ser la misma persona del sponsor. Número dos,
cuando solamente está pidiendo a una persona dentro de ese formato I-130, dentro de ese proceso consular, está solicitando solamente a una persona, ¿ok? Que no tiene derivados. Por ejemplo, no podría llenarse la EZ si el peticionario está solicitando a la esposa más los hijos, ¿ok? Al cónyuge más derivados. Ahí ya no aplica. ¿Ok? Y la tercera y última condición para que la I-864EZ pueda ser utilizada tiene que ver con la manera en que el sponsor recibe sus ingresos. Tiene que ser asalariado, tiene que ser empleado, ¿ok? Tiene que tener una W2. Si no la tiene, si es self-employed, entonces ya pasamos a este otro formato, a la I-864, que es el más completo, ¿ok? Entonces, cualquiera de esas tres condiciones que no se encuentren dadas, el peticionario se encontraría cualquiera de esas tres condiciones, si una de ellas no está presente, entonces necesitamos mirar a la I-864 completa, que es esta, ¿no? Vamos a presentar a la I-864EZ, que es esta. Es la más fácil, ¿ok? Es la más fácil. Es muy corta relativamente con la I-864 regular, es mucho más corta, ¿ok? Y por último tenemos a la I-864A. ¿Qué es esta? Esta se va a usar únicamente cuando el sponsor, los bienes del sponsor, los ingresos del sponsor no sean suficientes y ya aprendimos a cómo calcularlos. Cuando los bienes del sponsor, incluso agregando bienes inmuebles, ¿ok? Cuando los bienes del sponsor no sean suficientes y cuando quiera usar los bienes, porque no es obligatorio, ¿ok? Cuando quiera usar los bienes de su cónyuge, tiene que agregar el cónyuge, tiene que firmar la I-864A y se convierte en aval solidario de ese sponsor. Ojo, esto también recae una responsabilidad sobre la cónyuge o el cónyuge. Quien firme, el firmante de la I-864, adquiere también la responsabilidad solidaria con ese inmigrante, ¿ok? Y la I-864A también tiene 8 páginas, igual que la I-864EZ. Son las versiones más cortas. ¿Qué pasa? Vamos a regresar a la I-864 regular. ¿Qué pasa si en el sponsor no califica? No tengo que llenar la I-864 si voy a usar un joint sponsor o si necesito un joint sponsor. No, se necesita enviar dos. Necesitamos enviar la I-864 para el sponsor, la persona, el peticionario original, el que está pidiendo al inmigrante, aunque sabemos que no va a calificar, no importa, hay que llenarla para que el que juzgue ese hecho de que no califica es el funcionario de UCIS. Además de la del peticionario, ¿ok? El primer sponsor que no califica, vamos a agregar una segunda I-864 para el joint sponsor. Y ahí sí, esa persona ya tiene sí o sí que calificar, de lo contrario negarían esa petición, ¿ok? Eh, por la falta de, eh, negarían la petición por la falta de un sponsor calificado. Entonces, resumiendo, la I-864A solamente se firma y se envía a UCIS junto con la I-130 o con el ajuste de estatus si la persona, el sponsor, quiere agregar o quiere añadir o necesita incluir los bienes de su cónyuge para poder calificar como sponsor, ¿ok? Entonces el cónyuge tiene que firmar la I-864A. Esto lo vamos a ver paso a paso cuando veamos el llenado de los formatos. Se envía la I-864 regular más la I-864A. Cuando se llena la I-864EZ únicamente, no se necesita enviar ningún otro 864, solamente el EZ. Bueno, cuando el sponsor reúne los tres requisitos de los que ya hablamos, ¿no? De que el sponsor sea el peticionario, de que el inmigrante sea el único beneficiario de la I-130, solo una persona principal sin derivados, ¿ok? Y la tercera opción, para que pueda llenar la EZ, tiene que ser que el sponsor, su dinero
sus ingresos los recibe como asalariado o como empleado y tenemos una W2 que respalda eso. Y último, la I-864 regular, que es la que generalmente se maneja, que es la versión larga, tiene 12 páginas versus 8 que tienen las demás. En este formato, ahí se va a incluir cuando el sponsor no califica y necesita un joint sponsor, los dos van a llenar este formato y los dos van a enviarlo, ¿ok? En el caso de que no se cumpla cualquiera de los tres requisitos que acabo de mencionar, de la EZ, necesariamente se tiene que llenar una 864. Y si además el sponsor no califica, entonces tendrían que mandar dos y 864. Una por el sponsor que no califica y otra por el joint sponsor. Espero haya quedado claro.